Notas de autor. Esto comenzó como una idea fugaz, una chispa que apareció mientras leía uno de los manuas que sigo actualmente. Al principio, no tenía forma ni rumbo, era solo un pensamiento suelto. Sin embargo, después de ver un capítulo de Katekyo Hitman Reborn, fue como si algo en mi interior se encendiera. De repente, la idea tomó fuerza y comenzó a crecer en mi mente, hasta convertirse en algo que no podía ignorar. Lo curioso es que no esperaba emocionarme tanto al escribirla. Normalmente, mis ideas llegan y se van, pero esta me atrapó por completo. A pesar de que últimamente no he tenido mucho tiempo para escribir fanfics, y de que aún tengo otros proyectos sin continuar, algo en esta historia me hizo sentir que debía darle vida. Cada palabra que agregaba me hacía sonreír más, y esa sensación rara, casi nostálgica, fue suficiente para convencerme de seguir adelante. Así que, si estás leyendo esto, de verdad te lo agradezco. Gracias por dedicar unos minutos de tu tiempo a acompañarme en esta locura que se convirtió en una pasión inesperada. Ahora, para ponerte en contexto. El protagonista que usaré será Tsunayoshi Sawada, de Katekyo Hitman Reborn, tomando su versión al final del manga, más maduro y decidido. Lo transportaremos al mundo del manhwa coreano destinado a ser amado por villanas, justo al comienzo de esa historia. Si aún no conoces estas dos obras, te recomiendo darles una oportunidad. Si no, no te preocupes, intentaré hacer que disfrutes del fic igualmente. Por último, si en algún momento tienes alguna sugerencia, comentario o idea que pueda mejorar esta historia, no dudes en decírmelo. Me encantaría saber tu opinión. Sin nada más que añadir, espero que disfrutes esta historia tanto como yo lo hago al escribirla. Tsuna suspiró mientras se recargaba en la pared, observando el cielo con una mezcla de melancolía y resignación. Recordaba perfectamente la razón por la que había empezado a leer aquel manhwa. No era porque le gustaran particularmente las historias coreanas, aunque no las despreciaba, sino porque había hecho una promesa con Kyoko. Si es algo que le interesa a Kyoko, entonces no está tan mal, se había dicho en ese entonces. Al final, Tsuna siempre había sido más de mangas. Era japonés, después de todo, y su idea de una tarde tranquila consistía en leer shounen o comedias románticas que lo ayudaran a olvidar el caos de su vida diaria. Pero si hubiera sabido que aquel manhwa no solo iba a entretenerlo, sino que iba a cambiar su vida de una manera tan drástica, mucho más de lo que ya la había trastocado su tutor, Reborn, ni siquiera lo habría abierto. ¿Por qué es tan difícil?, murmuró, llevándose una mano al cabello, despeinándoselo sin darse cuenta. Solo quería una vida normal por una vez en mi vida. El viento sopló suavemente, como burlándose de él, recordándole que la normalidad era algo que nunca le había pertenecido. No cuando era el 10º Bongola, no cuando su tutor era el arcobaleno más temido del mundo, y mucho menos ahora, perdido en un mundo que parecía haber salido de las páginas de ese mismo manhwa. Su corazón se sentía pesado, pero una chispa de determinación brilló en sus ojos. Quizá ya no pudiera volver atrás, pero lo único que podía hacer era seguir avanzando. XXX. La habitación estaba en silencio, solo iluminada por la tenue luz que provenía de la lámpara de escritorio. Tsunayoshi Sawada, más conocido por todos como Tsuna, se encontraba recostado en su cama, el celular sostenido con ambas manos, la pantalla reflejando en sus grandes ojos castaños. Así que este es el final de la primera temporada, murmuró, su voz suave apenas rompiendo el silencio de la habitación. Frunció ligeramente el ceño, no porque estuviera molesto, sino porque se sentía conflictuado. Con un suspiro apagado, bajó lentamente el celular y se quedó mirando el techo de su habitación. Kyoko-chan fue quien me recomendó esto, pensó, sintiendo un pequeño nudo en el estómago. Dijo que el protagonista le recordaba a mí, ¿de verdad me veo así para ella? ¿Un chico miedoso y patético que solo quiere sobrevivir? Tsuna se incorporó en la cama, sus puntas castañas desordenadas como siempre, y dejó el celular sobre sus piernas. Su mirada se perdió en la pantalla bloqueada por unos segundos antes de volver a encenderla y deslizar con el dedo para releer algunas viñetas del manhwa. La historia lo había atrapado más de lo que quería admitir. Dawood Campbell, el protagonista, no era alguien especial en su mundo original, y mucho menos en el que había reencarnado. Era torpe, débil, y al principio solo buscaba pasar desapercibido. Tsuna sintió un pinchazo en el pecho al recordar cómo él mismo, años atrás, había querido exactamente lo mismo. Ser invisible para todos, no meterse en problemas, no ser forzado a convertirse en algo que no era.
Pero este tipo, susurró Tsuna, pasando la página y viendo a Dawood enfrentarse a una de las villanas de la historia, nunca se rindió. La escena mostraba a Dawood en una situación crítica, enfrentándose a Elnor y Narice la Tristán. En la línea original de la historia, Elnor debía ser la antagonista principal, pero ahora, gracias a Dawood, ella estaba enamorada de él. Tsuna sintió que su cara se calentaba ligeramente. Ella es intensa, comentó en voz baja, notando cómo la villana miraba a Dawood con una mezcla peligrosa de adoración y obsesión. Elnor era alta, elegante, con esa presencia noble que imponía respeto. Sin embargo, en cada viñeta su mirada parecía brillar de forma antinatural, casi como si la psique de la joven estuviera tambaleándose en un delicado equilibrio entre el amor y la locura. Tsuna tragó saliva. Esto es, un poco como cuando Mukuro aparecía de la nada y me sonreía de esa forma perturbadora, o cuando Ibari decía que me iba a morder hasta matarme si me veía de nuevo. Se estremeció ante el recuerdo, aunque en el fondo no pudo evitar sentirse identificado con Dawood. No es justo, dijo de repente, apretando el celular entre sus manos. Él al menos tiene un sistema que lo ayuda, yo tuve que sobrevivir a Reborn y a la mafia por mi cuenta. Pero a pesar de su queja, sus labios formaron una leve sonrisa. Sabía que gran parte de la razón por la que había llegado a ser lo que era ahora, el 10º jefe Bongola, era precisamente porque lo había hecho con su propio esfuerzo y con la ayuda de sus amigos. Finalmente, Tsunayoshi Sawada dejó escapar un suspiro de alivio mientras bajaba el celular y lo colocaba sobre su regazo. Llevaba una semana entera dedicando un poco de su tiempo libre a terminar ese manhwa. No era su género favorito, por lo general prefería historias más ligeras o simples, pero sería un mentiroso si dijera que no lo disfrutó. Bueno, murmuró mientras se estiraba los brazos, escuchando el crujido de sus hombros, por fin lo terminé. Revisó la hora en la pantalla de su teléfono y soltó un quejido. Es tan tarde ya, mañana le diré a Kyoko-chan que lo terminé. Una leve sonrisa apareció en su rostro, imaginando la expresión de sorpresa de la chica. Seguro se pondrá feliz de que lo haya leído. De repente, la puerta de su habitación se abrió de golpe. ¡Ya! Gritó Tsuna, sobresaltado, dejando caer el celular de sus manos, el cual rebotó contra el piso con un sonoro clac. Dame Tsuna, levántate de una vez. La voz aguda, aunque llena de autoridad, provenía del pequeño exalcobaleno que ahora estaba parado en el marco de la puerta. Reborn, su tutor, con su eterno sombrero negro y su camaleón león en la cabeza. Reborn. Tsuna se llevó una mano al pecho, intentando calmar su acelerado corazón. Ya te he dicho muchas veces que no entres así. Casi me da un infarto del susto. El pequeño sonrió de forma socarrona, como si hubiera planeado esa reacción desde el inicio. Si te asustas por algo tan simple, te falta mucho entrenamiento. Reborn caminó tranquilamente hasta el centro de la habitación, sus pasos pequeños pero cargados de una autoridad que helaba la sangre. Conozco un entrenamiento que te prepara para este tipo de situaciones, ¿quieres probarlo? No, gracias. Respondió Tsuna de inmediato, agitando las manos de forma desesperada. Su rostro palideció solo de imaginar lo que Reborn podría considerar entrenamiento. La última vez que aceptó uno de esos métodos especiales, terminó colgado de cabeza de un helicóptero mientras era perseguido por tiburones. Chilló, retrocediendo hasta chocar contra su escritorio. No necesito ese tipo de entrenamiento. El tutor no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros se movieron hacia el celular que había quedado en el suelo, lo recogió con calma y observó la pantalla iluminada. Así que estabas leyendo un manhwa en lugar de entrenar como se debe. Comentó con voz neutra, pero Tsuna pudo sentir el peso de desaprobación en cada palabra. Lo siento. Tsuna se inclinó en una reverencia casi automática, sus manos juntas en señal de súplica. Solo quería relajarme un poco, además, Kyoko-chan me lo recomendó. Al mencionar el nombre de la chica, Reborn se detuvo. El silencio en la habitación se hizo pesado por un momento. Tsuna se atrevió a alzar la mirada y vio que el exalcobaleno lo observaba con curiosidad, no con su usual mirada asesina. No sabía que a Kyoko le gustaban los manhwas coreanos en lugar de los mangas. Dijo finalmente, en un tono que rozaba lo casual. Ni yo lo sabía, admitió Tsuna, rascándose la nuca con una sonrisa nerviosa. Pero parece que últimamente los manhwas coreanos se están volviendo más populares que los mangas. Reborn soltó un leve como si el dato le resultara irrelevante pero digno de archivo mental. Le devolvió el celular a su alumno y se giró hacia la puerta. Como sea. Su voz volvió a su tono habitual, seco y autoritario. Prepárate rápido, salimos en 5 minutos. Ese salir.
Tsuna parpadeó, confundido. ¿Salir a dónde, Reborn? El pequeño exalcobaleno ajustó su sombrero y sonrió de forma enigmática. Iremos a ver a Irie y Spanner. Al parecer quieren mostrarnos un artefacto en el que están trabajando. ¿Artefacto? Repitió Tsuna, sintiendo como un mal presentimiento comenzaba a crecerle en el estómago. ¿Qué tipo de artefacto? No lo sé. Respondió Reborn con un leve encogimiento de hombros. Pero dicen que está al mismo nivel que la máquina del tiempo blanca que creó su versión futura. El rostro de Tsuna se contrajo en una mueca de terror. ¿Qué? Se quejó, llevándose ambas manos a la cabeza. Saber eso no me da nada de confianza. Deja de perder el tiempo y prepárate. Reborn caminó hacia él, y antes de que Tsuna pudiera protestar de nuevo, el pequeño saltó y le dio un rápido golpe en la cara con su pierna diminuta pero increíblemente potente. ¡Guau! Gritó Tsuna mientras salía disparado y se estrellaba contra la pared de su habitación, quedando deslizándose lentamente hacia el suelo. 5 minutos, dame Tsuna. Dijo Reborn con su sonrisa usual, como si nada hubiera pasado. Tsuna permaneció en el suelo unos segundos, con una lágrima en el ojo y el rostro hundido en el piso. ¿Por qué, mi vida, es así? Murmuró, antes de incorporarse con esfuerzo para ir a cambiarse. XXX. Unos minutos después, Tsuna caminaba por los largos pasillos de acero pulido del complejo, con Reborn acomodado en su hombro como si fuera el dueño del lugar. A su lado, Futa trataba de mantener el orden mientras Lambo correteaba por todos lados, tocando cualquier cosa que se le cruzara en el camino. El lugar era impresionante. Paneles de cristal reforzado dejaban ver algunas secciones internas del laboratorio, donde diversos autómatas de mantenimiento se movían de un lado a otro, y pantallas holográficas flotaban mostrando datos incomprensibles para alguien que no fuera un genio como Spanner o Irie. Tsuna tragó saliva. Sigue sorprendiéndome lo grande que es este laboratorio, murmuró mientras avanzaba, mirando las paredes repletas de sensores y conductos de energía. Reborn, ¿no crees que esto es demasiado incluso para la bongola? La bongola no hace nada a medias, dame Tsuna. Respondió el exalcobaleno, su tono neutro pero con una ligera nota de orgullo. Si estos laboratorios van a producir tecnología de soporte para ti, deben ser de primera categoría. Tsuna bajó la mirada, sintiéndose algo incómodo con esa afirmación. Pero, ¿no crees que esto es un poco intimidante? Me hace sentir como si estuviera en una base militar secreta o algo así. Técnicamente lo estás. Replicó Reborn sin un atisbo de humor en su voz, lo que solo consiguió que a Tsuna le recorriera un escalofrío por la espalda. Mientras tanto, Lambo seguía corriendo de un lado a otro. Mira, Tsuna. Ese tubo parece un tobogán. Gritó el niño mientras apuntaba a un conducto de refrigeración que pasaba por el techo. Lambo. No toques nada. Futa corría detrás de él con la respiración agitada, sus pequeñas piernas tratando de alcanzarlo. Si rompes algo, Spanner ni Isan nos va a regañar. Tsuna dejó escapar un suspiro de resignación, sintiendo una gota de sudor recorrerle la sien. Reborn, ¿por qué los trajimos con nosotros? El exalcobaleno cruzó los brazos sobre su pequeño pecho y respondió con calma. No había opción. Mamá no está en casa y Bianchi salió en una misión de última hora. Si los dejábamos solos probablemente habrían causado un desastre en tu habitación. Pero aquí pueden causar un desastre peor. Replicó Tsuna, su voz llena de desesperación. Esto es un laboratorio de alta tecnología. Si Lambo rompe algo puede que explote. Reborn simplemente sonrió de forma inquietante. Entonces, si tanto te preocupa, calma a esa vaca estúpida. Antes de que Tsuna pudiera quejarse, Reborn le dio un pequeño golpe en la cabeza con la punta de su pistola, no lo suficiente para herirlo, pero sí para hacerlo tambalear. Tsuna chilló, sobándose el golpe. Está bien, está bien. Resignado y con lágrimas en los ojos, se dirigió hacia Lambo y trató de detenerlo por las buenas. Vamos, Lambo, compórtate, por favor. Rogó Tsuna, agachándose para atraparlo. No quiero. Respondió Lambo mientras se escabullía. Quiero explorar. Después de varios intentos fallidos y una persecución breve que dejó a Tsuna agotado, este finalmente ideó un plan desesperado. Sacó de su bolsillo una paleta gigante, que guardaba para casos de emergencia, como calmar a Lambo en momentos críticos. Mira, Lambo, dijo Tsuna con una sonrisa tensa, agitando la paleta delante del niño. Si dejas de correr y vienes aquí, es toda tuya. Los ojos de Lambo brillaron como si hubiera visto un tesoro. Paleta. Gritó, corriendo directo hacia Tsuna y atrapándolo sin darse cuenta. Bien, al menos esto funcionó.
Suspiró Tsuna aliviado mientras cargaba a Lambo con un brazo y caminaba hacia el destino. Futa, jadeando por el esfuerzo, se les unió. Gracias, Tsunanii, pensé que no lo atraparíamos nunca. Finalmente, el grupo llegó a una gran puerta de metal al final del pasillo. Parecía más una compuerta blindada que una simple puerta. Gruesa, con un sistema de cierre hidráulico y varias luces de seguridad parpadeando en verde. Justo enfrente de la puerta flotaba una pequeña gola mosca, de no más de medio metro de altura. La diminuta máquina emitió un zumbido mecánico al notar su presencia, y su lente rojo parpadeó, escaneando a cada uno de los presentes. «Escaneo de retina y firmas de energía en proceso», dijo con voz robótica. Tsuna se quedó quieto, incómodo bajo la mirada del dron, hasta que este se apartó y habló de nuevo. «Identidades confirmadas. 10º jefe Bongola y acompañantes. Acceso concedido». Con un fuerte chish, la gigantesca puerta se abrió, revelando una sala de alta tecnología llena de pantallas, brazos robóticos y equipos de última generación. Tsuna tragó saliva de nuevo, con otra gota de sudor bajándole por la frente. Definitivamente Spanner no ha cambiado nada, murmuró para sí mismo. Ni en el futuro ni ahora ha perdido su obsesión por las gola mosca. Vamos, dame Tsuna. Dijo Reborn, saltando de su hombro al suelo y caminando con pasos pequeños pero firmes hacia el interior. No hagas esperar a los genios. Tsuna lo siguió, con Lambo aún abrazando su paleta y Futa respirando con alivio de que por fin estuvieran allí. El sonido de engranajes girando, metal chocando contra metal y el zumbido de varias máquinas de alta potencia llenaban la habitación. Tsuna, Reborn, Futa y Lambo empujaron la puerta, solo para encontrarse con un espectáculo digno de una película de ciencia ficción. En medio del caos, Irie, Shoichi y Spanner estaban agachados sobre un mar de planos, piezas de acero y cables enredados. Una lámpara colgaba peligrosamente de un lado, parpadeando como si en cualquier momento fuera a explotar. A un costado, un dispositivo cilíndrico estaba abierto, con destellos de energía azul recorriendo su núcleo. «Oh, ¿con que ya llegaron?», dijo Irie, levantando la vista con una sonrisa amistosa, mientras se limpiaba el sudor de la frente. «Perdón por el desorden, estábamos, haciendo algunos cálculos y probando materiales». Tsuna se quedó en la entrada, con una gota de sudor bajando por su mejilla. ¿Probar materiales? Esto parece más el resultado de una explosión controlada que de un experimento, esto está peor que mi habitación en días de exámenes. Dinos la razón de tu llamado, Irie, intervino Reborn, ajustando su sombrero y observando cada rincón con su mirada aguda. Irie asintió, un poco nervioso. Claro. Los llamé porque estamos desarrollando un artefacto de desplazamiento instantáneo. ¿Desplazamiento instantáneo? Repitieron Tsuna, Futa y Lambo casi al unísono. Spanner, que hasta ese momento no se había movido de su posición, alzó la vista con su característico rostro impasible. Exactamente. Señaló el dispositivo cilíndrico detrás de ellos. La idea es simple en teoría pero compleja en la práctica. Desintegrar la materia del usuario en un flujo de partículas cuánticas, transmitir esa información a través de un canal de datos de alta velocidad y reconstruirla en el punto de destino. Tsuna tragó saliva. Otra vez en palabras que pueda entender. Irie rió suavemente. Básicamente, Tsuna-kun, el aparato te desarma a nivel molecular, envía esos datos a otro punto y te vuelve a armar allí. Es como copiar y pegar tu cuerpo en otro lugar, pero en tiempo real. Tsuna se quedó boquiabierto. Entonces, ¿quieres decir que una persona podrá ir de un punto A a un punto B en un instante? Así es, 10º, respondió Irie, esta vez con algo de orgullo. Lo estamos diseñando para que la familia pueda infiltrarse en lugares de alta seguridad o escapar de zonas peligrosas de forma inmediata. Incluso podría servir para viajes de larga distancia en cuestión de segundos. Futa silbó, impresionado. Eso suena como algo sacado de una película de ciencia ficción. Es sorprendente, Irie, dijo Tsuna, tratando de mantener la calma. Pero, ¿para qué nos necesitan exactamente? Irie comenzó a sudar de nuevo. Bueno, empezó, buscando palabras. Necesitamos un sujeto de pruebas, interrumpió Spanner con total naturalidad, como si estuviera pidiendo que le pasaran una herramienta. Tsuna sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. ¿Quieres decir que no lo han probado aún?, preguntó con voz temblorosa. Bueno, dijo Irie con una risa nerviosa, rascándose la cabeza. Hemos hecho algunas pruebas con objetos, y funcionaron casi a la perfección. Pero no con una persona, jejeje. No te preocupes, agregó Spanner, levantando el pulgar. La tasa de error es solo del 3%. Solo del 3%. Tsuna se estremeció.
Eso significa que hay un 3% de posibilidades de que termine desintegrado para siempre. Bueno, si lo ves de esa forma, Irie sonrió con incomodidad, puede sonar un poco peligroso. Absolutamente no. Tsuna retrocedió un paso, negando con las manos. Me niego a participar en esto. Pero no tuvo tiempo de escapar. Una rápida patada de Reborn lo derribó al suelo. Deja de actuar como un niño asustadizo y hazlo de una vez, ordenó el arcobaleno, su voz llena de autoridad. Pero no quiero. Se quejó Tsuna, sobándose la cabeza mientras sentía las lágrimas amenazando con salir. No te preocupes, décimo, dijo Spanner con calma. Hemos reforzado la matriz de reconstrucción y sincronizado la transmisión de datos para minimizar la pérdida de información. Solo confía. Tsuna tragó saliva de nuevo. Esto no me da absolutamente nada de confianza. Pero si no lo hago, me seguirás golpeando, ¿verdad, Reborn? El pequeño tutor sonrió de forma siniestra, lo cual fue suficiente para que Tsuna entendiera que no tenía escapatoria. De acuerdo, suspiró resignado. Probaré su artefacto. ¡Genial! Exclamaron Irie y Spanner al unísono, con una expresión que a Tsuna le dio más miedo que confianza. No puedo creer que esto vaya a pasar, ¿por qué siempre me tocan las cosas más peligrosas? Pensó mientras se levantaba, temblando un poco. El grupo siguió a Irie y Spanner a través de un largo pasillo metálico, hasta llegar a una compuerta circular que se abrió con un sonido hidráulico. El interior era impresionante. Un gran domo blanco, completamente liso, con líneas de energía azul recorriendo las paredes como venas de luz. Arriba, una cabina de observación repleta de pantallas, consolas y sensores vigilaba cada rincón de la sala. Este es el Test Dome Alpha, explicó Irie con una sonrisa nerviosa, mientras se ajustaba sus gafas. Aquí haremos todas las pruebas en un entorno controlado. Tsuna tragó saliva, observando el lugar con cierta incomodidad. Es tan limpio que da miedo, parece que en cualquier momento algo me va a desintegrar. Spanner caminó tranquilamente hasta el centro de la sala, donde esperaba Tsuna. En sus manos traía lo que parecía un brazalete futurista con una pequeña pantalla táctil. Era elegante, de color negro con detalles en cromo y un núcleo brillante en el centro. Este es el prototipo de dispositivo de desplazamiento instantáneo Gongola 01, dijo Spanner con su típico tono apacible. Funciona con un núcleo de energía comprimida que convierte tu cuerpo en datos cuánticos y los transmite a través de un enlace de coordenadas. Tsuna sintió que la cabeza le daba vueltas con tantas palabras técnicas, pero asintió mientras Spanner colocaba el artefacto en su muñeca izquierda. Al instante, la pantalla se iluminó con un suave resplandor azul. La interfaz es simple, explicó Spanner, tocando la pantalla y mostrándole el menú. Aquí configuras el rango de desplazamiento, que actualmente está limitado a 30 metros. En el futuro podremos ampliar el rango a kilómetros o incluso continentes, pero por ahora es mejor no forzar el núcleo. Ya veo, dijo Tsuna, algo más tranquilo al ver que al menos parecía intuitivo. Entonces solo elijo la distancia Y. ¿Listo? Correcto. Spanner asintió. También hemos incluido un espacio dimensional de almacenamiento. ¿Eh? Tsuna parpadeó, confundido. Mira. Spanner sonrió levemente y tocó la opción de inventario. En ese instante, a un lado de Tsuna se abrió un pequeño portal de energía azul, como un agujero flotante en el aire. Tsuna dio un salto hacia atrás. ¿Qué es eso? El espacio de almacenamiento. Spanner tomó una de sus paletas favoritas, la lanzó al agujero y este la absorbió como si fuera agua tragando una piedra. Al instante, en la pantalla del brazalete apareció un pequeño icono mostrando la paleta en uno de los slots disponibles. Esto es increíble. Dijo Tsuna con los ojos brillando de asombro. ¿Entonces puedo guardar cosas ahí y sacarlas cuando quiera? Exacto, respondió Spanner. Solo tienes 7 slots de almacenamiento, así que úsalos con cuidado. Si quieres sacar algo, solo toca el icono correspondiente. Tsuna obedeció, tocando el icono de la paleta. El portal volvió a abrirse y expulsó el objeto suavemente. Tsuna la atrapó con algo de torpeza, y el agujero se cerró en silencio. Es genial. Sonrió, un poco más animado. Nunca había visto algo así, ni siquiera con los inventos de Giannini. Bien. Spanner dio un paso atrás. Si todo está claro, es hora de las pruebas. Tsuna sintió de nuevo el sudor frío recorrerle la espalda, pero asintió. Te deseo suerte, décimo, dijo Spanner antes de subir a la cabina de observación. Un zumbido se escuchó mientras las pantallas de la sala se encendían y el sistema de altavoces retumbó.
Muy bien, Tsuna-kun, dijo la voz de Irie a través de los parlantes. Comencemos con la prueba número 1. Intenta desplazarte 5 metros hacia el frente. Tsuna miró su brazalete, ajustó la distancia en la interfaz, respiró hondo y presionó el botón de activación. En un instante, su cuerpo se desintegró en millones de partículas de luz, dejando solo un resplandor azulado en el lugar donde estaba. Un parpadeo después, su cuerpo se reconstruyó 5 metros más adelante, sano y salvo. Lo logré, exclamó Tsuna con alivio, tocando su cuerpo para asegurarse de que todo estaba en su lugar. Estoy entero. En la cabina, todos exhalaron al mismo tiempo. Futa sonrió aliviado, Lambo, que estaba sentado con un jugo en la mano, suspiró tranquilo. Reborn, en cambio, solo sonrió de manera satisfecha, sin sorprenderse en lo más mínimo. Primera prueba completada, dijo Irie, revisando las lecturas en la pantalla. Reconstrucción del sujeto. 100%. Niveles de energía. Estables. Núcleo del dispositivo. Funcionando al 98%. Sistema de enfriamiento. Óptimo. Tiempo de desplazamiento. 0,001 segundos. Eso suena bien, ¿verdad? Preguntó Tsuna, mirando hacia arriba. Perfecto, Tsuna-kun. Irie sonrió. Ahora probaremos una distancia mayor, 10 metros esta vez. Está bien, dijo Tsuna, ahora un poco más confiado. Ajustó el brazalete y volvió a activar el dispositivo. Una vez más fue desintegrado y reconstruido sin problemas. Con cada prueba menos 10, 20 y finalmente 30 metros, Tsuna iba perdiendo el miedo y comenzaba a emocionarse. Es increíble, dijo tras la última prueba, sonriendo con orgullo. Ni siquiera me mareé. Parece que el sistema de estabilización está funcionando como esperábamos, dijo Spanner, observando los gráficos. No hay desincronización de datos ni pérdida de materia. Irie asintió satisfecho. Excelente. Eso significa que el proyecto está listo para su siguiente fase. El sonido de la compuerta metálica resonó mientras Irie, Spanner, Reborn, Lambo y Futa bajaban de la sala de monitoreo hacia el domo. Tsunami. Futa corrió hacia él con una sonrisa radiante. Estuviste asombroso. Ese artefacto es genial. Tsuna sonrió con nerviosismo, rascándose la nuca. ¿En serio? Jeje, bueno, al menos salió todo bien. Lambo quiere usarlo también, gritó la pequeña vaca mientras empezaba a correr en círculos alrededor de Tsuna, agitando los brazos con entusiasmo. Parece que solo tuviste miedo de nada, dame Tsuna, comentó Reborn con su característica sonrisa burlona, mientras acomodaba su sombrero. No es que tuviera miedo. Solo, era prudente, ¿de acuerdo? Replicó Tsuna, haciendo un puchero. Gracias a las pruebas de hoy podemos considerar ampliar el rango del dispositivo, Bongola, dijo Spanner con un tono satisfecho, mientras Irie asentía a su lado. La recopilación de datos fue perfecta. Todos reían con alivio después de la tensa sesión de pruebas. Sin embargo, Lambo seguía corriendo sin parar. Lambo, cálmate o te vas a caer, le advirtió Tsuna, sudando al verlo tan inquieto. Pero Lambo quiere usarlo, Tsuna, dijo el niño, deteniéndose de golpe y señalando el brazalete. Si me lo prestas, el gran Lambo hará desplazamientos más geniales que tú. Tsuna abrió la boca para responder, pero no tuvo tiempo. Oye, espera. ¡No! Gritó, porque Lambo se había trepado en su brazo y estaba manoseando la pantalla táctil. Devuélveme el control, Lambo. Eso no es un juguete. Tsuna intentaba zafarse, pero el niño chillaba mientras seguía tocando los botones. Lambo quiere su turno, gritaba con lágrimas en los ojos. Déjame probarlo. En ese momento, la pantalla del brazalete brilló con una luz azul cegadora. Un fuerte zumbido llenó la sala, y Tsuna sintió como su cuerpo se erizaba por la energía estática. ¿Qué demonios pasa?, exclamó Tsuna, apartando finalmente a Lambo de su brazo. Las líneas de luz en el domo comenzaron a parpadear en rojo, y en la pantalla de Irie empezaron a aparecer lecturas de sobrecarga. La energía del núcleo se está disparando, gritó Irie desde su tablet, con gotas de sudor en la frente. El sistema está intentando abrir una coordenada de salto, pero no está estabilizada. ¿Qué significa eso?, preguntó Tsuna, con pánico, mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse en partículas de luz. Significa que no sabemos a dónde demonios te va a enviar, gritó Spanner desde la consola, mientras tecleaba desesperado. Detengan el proceso, ordenó Reborn, aunque su rostro se mantenía serio. Intento anular la activación, pero el sistema no responde, dijo Irie con la voz cargada de tensión. Lambo.
chilló Tsuna, justo antes de desaparecer por completo en un destello que iluminó toda la sala. Un estruendo sacudió el domo y una cortina de humo cubrió todo el lugar. Los monitores parpadearon hasta apagarse y el brazalete de Tsuna cayó al suelo, chamuscado y humeante. «Tsunani», gritó Futa, corriendo hacia adelante, pero Reborn lo detuvo con un brazo. «Espera», dijo el arcobaleno, observando la nube de humo con sus ojos penetrantes. Cuando finalmente se disipó, todos quedaron en silencio. No había nadie en el centro de la sala. El 10º Bongala había desaparecido. ¡Oh por Dios! Irie corrió hacia su consola portátil y la encendió. El reloj sufrió una sobrecarga y liberó toda su energía en un solo salto. Debe haber abierto una ruta de desplazamiento sin coordenadas. En otras palabras, dijo Reborn, su tono grave por primera vez, Tsuna puede estar en cualquier parte. No puede ser. Futa tenía lágrimas en los ojos. ¿Significa que Tsunani se perdió en otro lugar? Rápido, rastrea su señal. Ordenó Reborn, sin perder la calma. Irie asintió y abrió un mapa holográfico en su tableta. Aquí. Dijo, señalando un punto rojo que brillaba en la pantalla. La señal del brazalete todavía está activa, está. Pero antes de que pudiera terminar la frase, el punto rojo comenzó a parpadear y luego desapareció. La señal de Tsunayoshi desapareció. Gritó Irie, pálido. No puede ser, es como si hubiera salido de nuestro rango de rastreo por completo. El silencio reinó por unos segundos. Incluso Lambo estaba callado, mirando con miedo. Entonces, dijo Reborn, rompiendo el silencio, su voz fría y cortante, no está en este mundo. Todos voltearon a verlo con horror. Spanner frunció el ceño, revisando los datos que había logrado salvar. Según las lecturas, la energía del núcleo no explotó. Se estabilizó en el último segundo y completó el proceso de transferencia. Tsuna fue transportado, pero no sabemos a dónde. Eso no es nada tranquilizador, masculló Reborn, mientras miraba a Lambo de reojo. ¿Y tú? Lambo palideció al sentir la mirada del arcobaleno y se encogió en el suelo. El Lambo no quería, solo quería jugar. Reborn suspiró y saltó de su hombro al suelo. Irie, Spanner. No importa cuánto tiempo tome. Encuentren la forma de rastrear el salto de coordenadas. Si Tsuna sigue vivo, hay que traerlo de vuelta. Irie tragó saliva y asintió con firmeza. ¿Sí? Haré lo que sea necesario para encontrarlo. Spanner ya estaba encendiendo consolas adicionales. Tendremos que reconstruir el rastro cuántico a partir de la energía residual. No será fácil. Reborn se volvió hacia el lugar donde Tsuna había desaparecido. Su sonrisa habitual había desaparecido, y en su lugar había un gesto serio. Dame Tsuna, más te vale regresar vivo.